Muy buenos días, bienvenidos a la transmisión oficial de la 95ª sesión de plenario de la Convención Constitucional, hoy miércoles 4 de mayo de 2022. La orden del día incluye el debate y votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión sobre Derechos Fundamentales y el debate y posterior votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Los dejamos con la sesión 95 de la Convención Constitucional. Muy buenas tardes a todas y todos. Aski Sumayapu, Kamisaraki, Gilatanaka, Guyacanaka, Imainaya, Cachanquichi, Nayekuna, Turaikuna, Tapúa, Sensac, Llorana, Corúa, Marimari, Pulamien, Junta, Samuta, Getecta, Cuchalep, Solayep, Huegipcia, Mayech, y un saludo afectuoso a las hermanas y hermanos del pueblo tribal afrodescendiente y a la bandada de YouTube. Pueden tomar asiento. Damos por iniciada la sesión número 95 del miércoles 4 de mayo de la Convención Constitucional. Y antes de comenzar a entrar en materia, vamos a proceder a la lectura de la cuenta. Ofrecemos la palabra al señor secretario para que informe de las comunicaciones que se han recibido. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores convencionales. Han llegado los siguientes documentos a la Secretaría de la Convención. El informe de reemplazo del segundo informe que ha emitido la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Informe que se encuentra en tabla para la sesión del próximo sábado 7 de mayo. Oficio de un grupo de convencionales constituyentes, encabezados por el convencional señor Martín Arrau, mediante el cual solicita a la mesa directiva rectificar la información difundida en redes sociales sobre pluralismo jurídico. Se remitió a la mesa directiva, a la Secretaría de Comunicaciones, Probidad y Transparencia de la Convención. Una comunicación de la Corporación del Mercado Alimentario, mediante la cual remite sus consideraciones sobre las normas sobre seguridad y soberanía alimentaria propuestas por la Comisión sobre Derechos Fundamentales, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales. Una comunicación de un grupo de organizaciones sociales, encabezados por la organización Ahora Nos Toca Participar, mediante la cual invitan a participar a los integrantes del órgano constituyente en la iniciativa de difusión del trabajo de la Convención Constitucional denominado Escuela para la Participación, que queda a disposición de las señoras y señores convencionales constituyentes. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra para formular observaciones sobre la cuenta. Tiene la palabra la convencional Catherine Montealegre. Gracias, señor secretario. El día de ayer se hizo pública una campaña de desinformación y engaño y que ha sido la tónica por parte de quienes dirigen esta convención de distintos espacios. Esta campaña se ha iniciado de manera no azarosa, es decididamente deliberada y fundamentada en un motivo. Les da vergüenza tanto lo que han rechazado como también lo que han aprobado como texto constitucional. Antes fue el vicepresidente Domínguez, ¿cierto?, mintiendo, o como le gusta decir a ustedes, dando información inexacta en televisión abierta sobre el hecho de no haberse ingresado alguna propuesta de norma en materia de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Una gran mentira. La propuesta ha existido tanto como norma y como indicación, protección que decenas de veces fue rechazada por los demás. Mienten porque les avergüenza. Antes lo fue también un aviso en un medio escrito de circulación nacional, publicación que además de estar en el límite de la ley y de lo éticamente correcto, fue financiada con el dinero de todos los chilenos y que expresaba todo menos que Chile era un Estado plurinacional. Esconde
Tiene la palabra el convencional Ruggiero Cozzi. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes, señora presidenta, señor vicepresidente, por su intermedio. Referirme al oficio número 2. Y es que efectivamente ayer hemos detectado, porque así nos lo han hecho ver ciudadanos, que a través de las cuentas oficiales de la Convención Constitucional se están haciendo derechamente interpretaciones falsas respecto de lo que se ha aprobado, difundiendo normas incompletas, omitiendo frases que han sido aprobadas por esta convención. Nosotros hemos presentado la semana pasada, junto al convencional Arrau, un oficio pidiendo que se transparente quién está detrás de todo esto, quiénes son los que integran la Secretaría de Comunicaciones y que están orquestando esta campaña de propaganda y desinformación. Le pedimos, por favor, que nos diga cuándo nos van a responder con esa información que no cuesta nada transparentar para saber quiénes están detrás de esto. Haré uso de la palabra para poder responder a algunos elementos contenidos en el oficio enviado por los convencionales firmados por Martín Arrau. Efectivamente, ayer tomamos conocimiento de la observación que se nos hace en el oficio. Esta información publicada no pasó por la mesa directiva, pusimos en contacto al equipo de comunicaciones de esta información, por lo cual ellos procedieron a enviar un documento que debe estar en sus casillas de correo hoy, rectificando la situación. Nosotros como mesa directiva, además, estableceremos un procedimiento para que la información que sea comunicada pase por esta mesa directiva para poder aprobar los contenidos y efectivamente se emitirá una rectificación a fin de que no quede espacio de duda ni interpretaciones que sean distintas a las que son puramente objetivas. Así que agradecemos la preocupación por la objetividad para transmitir información y pedimos que esta ojalá se mantenga a través transversalmente de todos los sectores políticos representados en esta convención, porque efectivamente debemos ser lo más íntegros en la transferencia de la información. Tiene la palabra la convencional Carol Baum. Para darle mi minuto a la convencional Catherine Montealegre. Tiene un minuto adicional, convencional Catherine Montealegre. Muchas gracias, señor secretario. Solo señalar que me sumo a las palabras del convencional Ruggiero Cozzi. Espero que más allá de una disculpa, una respuesta sin sentido, que no otorga seriedad ni tampoco transparencia, se pueda indicar cuándo se va a corregir esta información y que se comprometan a que no se vuelva a cometer este tipo de errores. Ayer lo ocurrido el 3 de mayo y que a través de la cuenta oficial de Instagram de la Convención Constitucional se publicara una explicación acerca del pluralismo jurídico, señalando que los diversos sistemas de justicia no serían paralelos y que las personas indígenas serán procesadas bajo el mismo sistema de las personas no indígenas, es un descaro, un engaño y una mentira. Y nos quedamos cortos en decir esto. Necesitamos respuestas y por qué se sigue desinformando a la ciudadanía cuando lo que más se necesita es una información certera y transparente. Muchísimas gracias. Estimados y estimadas convencionales, bueno, quisiera agregar que lamentamos mucho este error, por supuesto involuntario, de ayer, que como vimos y está en sus correos, está la aclaración de la Secretaría de Comunicaciones, una comunicación interna para que todos tengan la misma información, donde se explica lo que ocurrió respecto a estas redes sociales. El punto 3 señala, se han levantado múltiples desinformaciones respecto a lo que ocurre con el pluralismo jurídico y es labor de la Secretaría informar esto en el contexto normativo efectivamente aprobado y no con la difusión de una norma que extrapola los ámbitos de competencia de los sistemas jurídicos indígenas, y agrega, la Secretaría de Comunicaciones seguirá trabajando y extremando esfuerzos para evitar interpretaciones erróneas que puedan confundir a la opinión pública, levantando polémicas superficiales que desvían la atención de la información necesaria y relevante que día a día compartimos a través de los canales oficiales de la Convención. Lamentamos los problemas que esta redacción puede haber causado, por lo que dicha publicación será rectificada. A esto quisiera agregar que se expuso en forma pública e innecesaria e irresponsablemente, aparte del equipo de Secretaría de Comunicaciones con sus nombres y apellidos y cargos,
pidiendo incluso su salida, lo que ciertamente no corresponde. Las publicaciones en cuestión son preparadas y publicadas por un equipo de profesionales que merecen respeto, como cualquier funcionario, trabajador, trabajadora, técnico o profesional de esta convención. El error, como vuelvo a decir, ya fue asumido y explicado y rectificado, y por cierto, ya se tomaron todas las medidas necesarias de parte de esta presidenta y también del vicepresidente y de los encargados del área para que esto no vuelva a ocurrir. Lamentamos el tono agresivo que vimos anoche en las publicaciones de redes sociales, que por cierto no se condice con el espíritu de concordia, respeto y tolerancia que hemos impulsado sistemáticamente desde la mesa de la Convención y que creemos se ha mantenido, salvo algunas contadas excepciones, en gran parte del proceso constituyente. Por eso, estimadas y estimados convencionales, les llamo a mantener el espíritu de respeto cívico y diálogo democrático en esta última etapa de nuestra labor de redactar una nueva Constitución. Esperamos poder contar con esta colaboración porque así lo merece el proceso y así lo merecen las chilenas y chilenos que miran con atención la histórica tarea que llevamos adelante. Así que les invito a que podamos avanzar a este espíritu de diálogo, de respeto y de diálogo democrático que necesitamos para llevar a cabo el trabajo que nos queda en estas pocas semanas. Adelante, vicepresidente. Para referirse a la cuenta, tiene la palabra. Perdón. Sí, estimado secretario, quiero hacer un llamado puntual y muy breve. Fui interpelado directamente por la convencional que habló antes, quien hizo un juicio de la naturaleza de la respuesta que yo di, ocupando adjetivos además muy violentos, que mi respuesta era sin sentido y que no era transparente. Yo quería hacer un llamado a elevar el estándar de la discusión, que nos refiramos a argumentos en su mérito y que no hagamos juicios con adjetivos tan fuertes, porque la ciudadanía nos escucha. Y yo pienso, alguien que está viendo en su casa o escuchando en su casa espera respeto, razones y argumentos. Entonces más bien haría un llamado a no hacer juicios de la naturaleza de nosotros como personas, sino más bien referirnos a argumentos respetuosos para poder estar al nivel y al estándar de lo que la ciudadanía exige. Para referirse a la cuenta, tiene la palabra el convencional Luis Jiménez. Sí, quiero agradecer la voluntad de la mesa de tomar rápida carta en el asunto. No obstante, aclarar que se tiene que decir la verdad y no hacer malas interpretaciones. En ninguna parte se ha señalado que el pluralismo jurídico son sistemas paralelos, palabra no está en ninguna propuesta de la norma constitucional. Y en segundo lugar, este mismo convencional y los demás escaños reservados que lo acompañaron, aprobamos la indicación que va a ser la Corte Suprema la que va a conocer de todos los casos en última instancia. Por lo tanto, sí es correcto decir que es un solo sistema y no sistemas paralelos para que no se diga más falsa noticia. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra sobre la cuenta el convencional Jorge Abarca. Muchas gracias, señor secretario, y por su intermedio a la mesa y a todos los convencionales y quienes nos escuchan. La verdad es que yo no acostumbro a participar de estos debates en relación a la cuenta. Me concentro fundamentalmente en la tarea de normas y de reflexión sobre las mismas, pero hoy día no he podido dejar de participar porque me parece de suma importancia lo que se está haciendo acá. Quería decir que hay una diferencia entre errar y mentir. Lo dice Maturana, Humberto Maturana, un biólogo prestigioso en Chile. Uno erra cuando no tiene conciencia y miente cuando hay conciencia. Cuando uno erra pide disculpas y cuando uno miente tiene que ser demostrado que está mintiendo, porque la conciencia de lo que se está diciendo tiene una consecuencia. Yo quisiera pedir aquí que a quienes se les acusa de estar mintiendo se demuestre lo mismo. Creo. Tiene la palabra sobre la cuenta la convencional Loreto Vallejos. Sí, buenas tardes a todas y todos. Quisiera hacer eco de lo que se está mencionando desde la mesa. Se entiende que es un error involuntario,
pero también esperamos más rigurosidad de las personas que están guiando nuestras redes sociales y están informando, entendiendo que es un error, y eso obviamente que esperamos que no se vuelva a repetir. Eso en ningún caso justifica la constante violencia con que algunos constituyentes se dirigen muchas veces, emitiendo juicios. Ellos saben perfectamente cuáles son las intenciones que hay detrás de cada uno y cada una, o sea, tienen una varita mágica para saber todo y por qué se hacen las cosas, o sea, creo que es suficiente. Nosotros hemos guardado mucho respeto y constantemente se nos están criticando, se nos insulta, se nos vulnera constantemente, y yo personalmente estoy cansada de este tipo de violencia que creo yo lo único que hace es empañar nuestro trabajo, y por lo menos desde mi parte yo exijo que estas personas dejen de referirse de esa manera cuando se dirigen al menos cuando quieren hacer su punto político. Tiene la palabra sobre la cuenta el convencional Patricio Fernández. Compañeros y compañeras, sin apuntar ni disparar de un lado al otro, yo solo quiero recordar la inmensa responsabilidad que pusieron los chilenos en un momento de gran complejidad sobre nuestros hombros. Y creo que si es que vamos a hacer de esto un juego de personalismos, de quién gana más, de quién saca más renta, de acusaciones mutuas, etcétera, lo único que vamos a estar haciendo es frustrar ese encargo de manera radical. Estamos en momentos complejos del país y del mundo, momentos en los que hay decisiones por tomar, incertidumbres, incertezas, intranquilidades por todas partes. Si algo se le ha encargado a esta convención es ayudar a este país, al que pertenecemos todos, a darle algún espacio de tranquilidad, algún cauce y algún camino para estar mejores. Asumamos la responsabilidad con seriedad. Gracias. Tiene la palabra la convencional Carolina Videla sobre la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Muy buen día. En virtud de lo que se está tratando en este momento, solamente quiero agradecer las palabras de la mesa. Efectivamente, es una información incompleta y se agradece la forma en la que se plantea. La ciudadanía efectivamente necesita también tener certeza del trabajo que estamos realizando, pero también invitaría a quienes destempladamente hacen acusaciones tan abiertamente, tan libremente, y que durante estos casi ya 10 meses se han dedicado a denostar, a insultar y a ejercer una de las violencias que también existen, una violencia silenciosa que es la violencia de mentir. A que por favor tengan un poco más de responsabilidad en todo lo que hacen y a evitar tanto nerviosismo. Si aquí estamos trabajando democráticamente, no hay que tenerle miedo al proceso. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Luciano Silva. Señorita Presidenta, poco me refiero a estos temas por no pecar de falta de objetividad, pero aquí claramente por lo que se ve, los convencionales que se quejaron sobre el abuso comunicacional de la convención tenían la razón y el punto que fueron tremendamente maltratados durante estos días. Entonces yo lo mínimo que espero, porque confío mucho en usted, en su decencia y en la del vicepresidente, es que usted haga una declaración pública, pero no solamente aquí, estamos llenos de cámaras de televisión, de radio y prensa aquí mismo en la convención. Yo pienso que es lo mínimo que se merece la ciudadanía chilena, no menos que eso. Muchas gracias, presidente. Para referirse a la cuenta tiene la palabra el convencional Cristóbal Andrade. Gracias, señor secretario. Es importante, bueno, acá hay unos convencionales que están reclamando por la plataforma y la publicación de la convención. Sabemos que es un error y la misma Secretaría de Comunicación está diciendo que lo va a rectificar. Me gustaría también hacer un punto súper importante porque este sector siempre anda publicando cosas falsas en las redes sociales. Muchas veces mienten en las redes sociales descaradamente y ahora se toman la atribución de que esta publicación se tiene que bajar. Así que cuando mientan también ellos hagan lo mismo, por favor. También decir que este sector critica cuando se informa a la ciudadanía, pero tampoco no se miran al espejo cuando invitan a diputadas de España para acá a venir a criticar a la convención. Pues también son buenos para acusar a alcaldesas y alcaldes cuando hablan como ciudadanos con el tema del plebiscito. Gracias.
Para referirse a la cuenta tiene la palabra el convencional Bernardo de la Maza. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecer en especial a la presidenta y al vicepresidente por sus palabras, señalando los problemas que hubo, que se habla de error, yo creo que en realidad fue una falta grave. Es bueno que se reconozca. Si fue una Secretaría de Comunicaciones, yo creo que hay periodistas ahí, y después de haber trabajado 50 años en el periodismo, les puedo decir que no puede ocurrir algo así en periodistas serios y responsables. Creo que indudablemente ahí a uno o a varios le falta seriedad y rigurosidad. Creo que en la interna, fuera de las pantallas y de los medios de comunicación, ahí debe haber alguna medida seria que impida que esto siga ocurriendo. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Gioconda Navarrete. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes a usted, a la señora presidenta, al vicepresidente, a los colegas. Solamente para decirle que valoro, presidenta, y al vicepresidente, lo que ustedes han manifestado en términos de reconocer esta falta, como lo decía el colega de la Maza, y que se enmiende el error. Sin embargo, creo que lo que se debe hacer es ocuparse en que ojalá no se vuelva a repetir. Por el bien, por la seriedad, por la responsabilidad del proceso, velar que no se vuelva a repetir. Y para eso, lo mejor es que la Secretaría de Comunicaciones no haga interpretaciones de las normas, sino que cuando publique la norma que efectivamente ha sido aprobada en el Pleno sin ninguna interpretación, y con eso no vamos a incurrir en ningún error. Y démosle la facultad a los chilenos y chilenas, que bastante capacidad de raciocinio tienen, de ellos evaluar si la norma les parece pertinente o no. Y así evitamos cualquier tipo de conflicto. Muchas gracias. Sobre la cuenta tiene la palabra la convencional Patricia Labra. Muchas gracias. No quiero calificar intenciones absolutamente de nadie y espero tampoco que esto haya sido desinformación a propósito. Voy a abstenerme de eso, pero sí reconocer que yo fui una de las personas que inmediatamente puso en conocimiento a través de redes sociales y medios públicos que esta era una información derechamente falsa, porque estamos hablando de una interpretación de un artículo que es clarísimo. Quienes estuvimos en la Comisión de Justicia están todos los registros, todas las actas, las votaciones, entre otros. Por eso estoy de acuerdo con Gioconda que por favor, la Secretaría de Comunicaciones no se ponga a interpretar normas, porque no corresponde. Nosotros ya vamos a tener mucho trabajo también en la Comisión de Armonización, de Transitoria, y aún así no vamos a estar facultados para interpretar la norma. Entonces, por tanto, menos podría hacerlo la Secretaría de Comunicaciones. Así que, por favor, también que se pueda esto rectificar públicamente para que se entienda que no va a volver a suceder. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Daniel Stingo. Gracias, señor secretario. Solo decir que cortarle el trabajo a la Secretaría de Comunicaciones solo le gusta al sector que está gozando con el error que hubo. La labor de la Secretaría de Comunicaciones, entre otras, es interpretar y dar a conocer de forma más fácil las normas aprobadas. Es una hipocresía decir que solamente se presentan las normas como son. Hay que interpretarlas. Algunas son muy largas y la gente no las entiende completamente todas. Es labor de la Secretaría de Comunicaciones interpretarlas y darlas a conocer. Otra cosa es que hay errores y eso hay que corregirlo. Pero no vengamos a cortarle la pega que tienen que hacer en la Secretaría de Comunicaciones. Los periodistas no son monos que llegan y publican todo lo que hay. Ellos interpretan. Así que cuidado con eso. Eso solamente beneficia al sector que quieren que no se entienda lo que estamos haciendo en esta entrañable labor. Gracias. No hay más palabras pedidas sobre la cuenta, señora presidenta. Cerramos entonces este punto. Agradecemos los comentarios. Por supuesto. Perdón, presidenta. Antes de cerrar, había alcanzado a inscribirse la convencional Loreto Vidal. Llamaría también a todos los demás convencionales que vamos cerrando este punto, pero tenemos mucho que avanzar aún. Hemos recogido las sugerencias, hemos tomado acciones de forma previa a este pleno. Así que vamos a escuchar algunas últimas palabras para ir cerrando. Tiene la palabra la convencional Loreto Vidal. No me figura nadie más inscrito en el sistema.
Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a la mesa. Muchas gracias, María Elisa, por la persona que eres y también a Gaspar por la capacidad para reconocer el error. Y bueno, y si de errores se trata y de reconocimientos, entonces yo pediría también a todos los convencionales que en algún minuto han mentido de manera descarada que también den sus puntos de prensa aclarando los dichos. He sido prudente, me han llegado las resoluciones del Comité de Ética cuando hemos tenido que denunciar situaciones parecidas. Y creo que es bueno que la comunidad sepa que las resoluciones del comité también están disponibles. Yo he sido prudente, me parece que no es bien cuando ya se ha hecho reconocimiento de que ha habido muchas falacias, pero si es necesario nutrir a nuestra comunidad, la vamos a nutrir de todos los sentidos y por todas las áreas para desmentir aquellas cosas que son falacias a todas voces. Gracias. Ya, muchas gracias. Vamos entonces a continuar después de haber recibido las palabras. Agradecemos todas aquellas que son propositivas en este diálogo de construcción que siempre estamos dispuestos y dispuestas a considerar desde la mesa y avanzar. Como les decía hace un rato, con todas las colaboraciones que son bienvenidas siempre, siempre que sean, por favor, de manera respetuosa. Todos nos podemos equivocar y debemos rectificar y ser respetuosos de todos quienes colaboramos arduamente en esta convención constitucional. Vamos a dar palabra solo para punto de reglamento, por favor, para que podamos avanzar en la tarea enorme que nos queda el día de hoy. Por un punto reglamentario, ha pedido la palabra el convencional Rogero Cozzi. Gracias, señor secretario. No, lo primero, agradecer la rectificación y el reconocimiento del error de la mesa. Yo nunca apunté a la mesa, yo apunté siempre a la Secretaría de Comunicaciones. Y en ese sentido, el convencional Stingo ha dicho que la Secretaría de Comunicaciones tiene la facultad de interpretar las normas. Fíjese, porque uno lee acá el artículo 45 del reglamento y no dice eso en ninguna parte. Entonces yo quería desmentir esa afirmación, que no tiene ningún asidero en el reglamento, para que quede bien claro. Muchas gracias. Avancemos, por favor. Vamos a ingresar entonces al objeto de la sesión. Nos corresponde entonces debatir y votar el informe que contiene la segunda propuesta de norma constitucional emitido por la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Este informe recae en las normas de su primer informe y de su informe de reemplazo que el Pleno devolvió a la Comisión para nueva propuesta. Le damos la palabra a la coordinación de la Comisión sobre Derechos Fundamentales para que presente una síntesis del contenido de su propuesta, para lo cual dispone de hasta 10 minutos. Adelante, coordinador y coordinadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidenta, vicepresidente, secretario, al personal, los colegas y las colegas constituyentes, a las personas que nos están viendo en la transmisión online. Lo que hoy nos convoca es deliberar y votar el informe de segunda propuesta de normas constitucionales de la Comisión de Derechos Fundamentales, correspondiente a los bloques temáticos 1, que aborda las definiciones generales sobre los derechos fundamentales, y el bloque temático 2, relativo a los denominados derechos civiles y políticos. En relación a los primeros, se formulan nuevas propuestas normativas sobre el artículo primero, referido a la definición general de los derechos fundamentales, al artículo 4, que aborda el financiamiento de estos,
y al artículo 5, que alude a la limitación de los mismos. En relación al bloque temático número 2, se proponen modificaciones al inciso 3 del artículo 8 sobre libertad de expresión, a los incisos 2, 3 y 4 y 6 del artículo 10 referido a la libertad personal ambulatoria, al artículo 13 que contiene el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, al inciso 3 del artículo 16 que alude a los derechos sexuales y reproductivos, al inciso 2 del artículo 17 sobre educación sexual integral, a los incisos 2 y 3 del artículo 20 relativo a la temática de expropiación, al artículo 21 que regula el derecho a las tierras, territorios y recursos indígenas, a los incisos 1, 4 y 5 del artículo 45 que aborda el derecho de asociación y finalmente al inciso 1 del artículo 47 que corresponde a la regulación de los derechos de las personas chilenas residentes en el exterior. En este conjunto de propuestas normativas que emanan desde la Comisión de Derechos Fundamentales, se permite completar un importante ciclo para esta Convención Constitucional, toda vez que con la presentación de este informe de segunda propuesta, finaliza el trabajo de regulación de las temáticas anteriormente señaladas. Con ello, la Comisión cumple con el mandato entregado en este Pleno en relación a la formulación de normas referidas a estas materias y propone al país regulaciones que se hacen cargo de los diversos aspectos fundamentales para la vida en sociedad, como la libertad de conciencia, la libertad de reunión, de asociación, de expresión, entre otras. De esta forma, el catálogo que hoy se consolida recoge gran parte de nuestra tradición constitucional, al incorporar derechos y libertades clásicas, pero a la vez lo moderniza con innovaciones acordes a los desafíos actuales que imponen las transformaciones sociales y políticas que vive nuestro país y el mundo. Del mismo modo, estas propuestas también vienen a resolver diversas inquietudes planteadas por este Pleno y la ciudadanía en relación a los preceptos propuestos. En este sentido, destacamos al respecto lo efectuado en torno a los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la regulación de la expropiación. En lo referido a derechos sexuales y reproductivos, se incluye una remisión expresa a la ley para la regulación de estos derechos, despejando de plano las interpretaciones equívocas que hablaban del establecimiento de un precepto sin límites. En cuanto a la educación sexual integral, se formula una nueva propuesta que no incorpora la alusión a una política única, configurando una normativa que inequívocamente permite el desarrollo de políticas en la materia, cuya limitación solo está dada por la pertinencia cultural y la evidencia científica. En materia de expropiación, el informe viene a complementar el inciso ya aprobado sobre este asunto, estableciendo el deber del Estado de pagar un justo precio por el bien expropiado, de pagarlo en forma previa a la toma posesión material del bien expropiado, además de establecer un mecanismo de reclamación jurisdiccional acerca de la legalidad del acto expropiatorio, el monto pagado por ello y su modalidad. Finalmente, quisiera señalar que las normas contenidas en este informe permiten generar certezas y poner freno a las especulaciones que se han intentado instalar acerca de los alcances y límites de esta propuesta. En este sentido, hacemos un llamado a que el debate en torno a estos preceptos se realicen con responsabilidad, dejando de lado las interpretaciones equívocas que tienen el solo objetivo de confundir a las personas y promover falsas lecturas acerca del trabajo que está realizando esta Convención Constitucional. Buenas tardes, saludarles, estimada mesa, trabajadores, trabajadoras, constituyentes.
Presentaré algunas normas que son síntesis del trabajo realizado por la Comisión de Derechos Fundamentales y que tienen un especial valor para la ciudadanía con el fin de complementar lo que el coordinador acaba de expresar. En primer lugar, este informe contiene una segunda propuesta que da cierre a la norma que regula los derechos sexuales y reproductivos. Esta propuesta incorpora explícitamente el mandato a la ley, cuestión ampliamente debatida por la ciudadanía y que hoy demostramos, como otras veces, por supuesto, escuchar y hacer las modificaciones necesarias para que nadie pueda interpretar a su antojo. Se abre un explícito paso a la regulación del ejercicio de todos los derechos sexuales y reproductivos. De aprobarse esta norma, será deber del Poder Constituido establecer, entre otras cosas, el límite de tiempo dentro del cual se garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro lado, reformulamos el inciso segundo del artículo 17, que consagra el derecho a la educación sexual integral. Fueron retirados elementos que no eran de consenso y otros que se encuentran ya consagrados en el borrador de nueva Constitución. Sin embargo, mantiene su raíz fundamental, que la educación sexual integral debe basarse en evidencia científica. Otra norma y ámbito relevante es la segunda propuesta del artículo 20 sobre el derecho a la propiedad, específicamente respecto de los incisos segundo y tercero que hablan sobre expropiación. Deja en claro la voluntad de la Comisión de Derechos Fundamentales para regular de forma integral el derecho de propiedad. Hay limitaciones clarísimas respecto a la expropiación. La propuesta responde cabalmente a las dudas de la ciudadanía y señala explícitamente que el pago deberá ser previo a la toma de posesión del bien expropiado, cumpliendo así con estándares internacionales en materia y en consonancia con diversas disposiciones del derecho comparado. Consignamos, además, que en el caso de que una persona sea afectada por la expropiación, pueda ejercer un acto de reclamación en tribunales, tanto respecto a la legalidad del acto expropiatorio como del monto de la indemnización y su modalidad de pago. Finalmente, es requisito a la expropiación el que se encuentre debidamente fundada. Nadie puede venir y de forma autoritaria quitarle nada a nadie, ni siquiera el Estado. En otra materia, presentamos la segunda propuesta del artículo 21 respecto del derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Esta norma propone catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución, señalando además que la restitución constituye un mecanismo preferente. Lo anterior es una señal de la responsabilidad y rigor por parte de la Comisión Temática de Derechos Fundamentales de la Convención y, por supuesto, en particular de los escaños reservados que la componen. Para ellos y ellas, mi especial reconocimiento. Es un orgullo estar junto a ustedes en este proceso. Tenemos la oportunidad de ser un aporte quizás decisivo en el camino a la solución pacífica y democrática de un conflicto histórico que nadie puede negar. Muchas gracias, que tengamos una gran jornada. Agradecemos a los coordinadores y felicitamos el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales. Antes de otorgar la palabra, quisiera precisar algunos puntos. El debate y votación se regirán por lo dispuesto en el Reglamento General y las aclaraciones contenidas en el protocolo de debate y votación. Contenido en el oficio 504 de la Mesa Directiva del pasado 11 de febrero y sus modificaciones. La Mesa recomienda a las y los convencionales que estarán en modo telemático que revisen con tiempo el funcionamiento de la aplicación para pedir la palabra y de la aplicación para votar. El tiempo total para la discusión particular será como máximo de 2 horas. Cada convencional dispondrá hasta 2 minutos y podrá intervenir una sola vez en el debate. Para efectos del registro histórico, solicito a las y los convencionales que al inicio de su intervención indiquen cuáles son los artículos a los que se referirán durante su discurso. Ofrecemos la palabra. Tiene la palabra en primer término el convencional Félix Galleguillos. Para que, secretario, consultara al Pichau Hernán Velázquez si me va a ceder su tiempo. Corrobore la sesión de tiempo, señor Hernán Velázquez. Confirmado, secretario. Gracias. Es a usted. Tiene la palabra por 4 minutos, señor Félix Galleguillos. Sensac, saludar a todas y todos. A Nucapín votaremos la segunda propuesta del primer informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales,
Aprobaré todos los articulados presentes por la Comisión y en especial el artículo 21 sobre tierra y territorios indígenas. Como representante de Licanantay y a modo de ilustración a quienes plantean el desconocimiento sobre esta materia, les indico que existen datos oficiales sobre los territorios indígenas, especialmente licanantay o atacameños, los cuales fueron producto de diálogos con comunidades atacameñas licanantay y el Estado de Chile desde 1990 a la fecha. Los tenemos en la CEPI 1990, Diagnóstico de los Pueblos Indígenas de Chile, específicamente el Acápite Estudio de la Propiedad Indígena en la primera y segunda región. Luego, entre 1995 y 1997 se elaboró el informe SIMPRO, Ordenamiento Catastral de las Comunidades Indígenas del Altiplano de la Segunda Región, provincia del Loa, informe final preparado para la División del Catastro Nacional de Bienes del Estado, del Ministerio de Bienes Nacionales. A partir del informe anterior, entre los años 1997 y 1998 se elaboró el informe Delimitación de territorios comunitarios y patrimoniales indígenas de la provincia del Loa y patrones de ocupación, conocido como Informe Datura, un proyecto de CONADI de la Oficina de San Pedro de Atacama. Después, entre el año 2001 y el año 2003, tenemos el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Por otra parte, también están las ADIs y el reconocimiento de comunidades bajo el alero de la Ley 19.253, y que para su establecimiento se deben acreditar criterios de espacios territoriales en que han vivido ancestralmente los pueblos indígenas, alta densidad de población indígena, existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas, homogeneidad ecológica, dependencia de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, manejo de cuencas, manejo de ríos, riberas, flora, fauna. A lo largo y ancho de todo Chile hay comunidades indígenas y hay ADIs. A las y los Pichaucota en la Licana y a todos quienes nos escuchan les digo que no crean cuando digan que no saben de nuestra existencia milenaria por lo demás, o que desconocen cuáles son nuestros territorios, porque todos los partidos políticos presentes en esta convención son o han sido parte de gobierno desde el año 1990. Finalmente, cuando en el Congreso, el año 2020, se aprobaron los escaños reservados para esta convención, ¿qué esperaban que defendiéramos como norma? Claramente, nuestras demandas históricas sobre el agua, tierras y territorios. Licana, Caría, Láquitor, Vito, Vito, Licanantay. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Mariela Cerey. Hola, buenas tardes a todos. Hoy quiero invitarles a aprobar con amplia mayoría el artículo 13 sobre el derecho a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad. Este derecho, que forma parte de constituciones como la alemana, española y peruana, es fundamental para lograr la tan anhelada dignidad de la que tanto hemos hablado en esta Constitución. La autonomía personal refiere el interés y la necesidad que tienen las personas de autodeterminarse y tomar control sobre su propia vida. El libre desarrollo de la personalidad, por su parte, es la que asegura a toda persona su libertad de acción, es decir, de expresarse libremente en la esfera externa. Ambos aspectos centrales en el desarrollo de todas las personas. La autonomía personal también es un requisito para la participación política y la democracia. Para avanzar en un sistema democrático, necesitamos que las personas sean capaces de aprobar y validar por decisión propia la legitimidad de sus representantes y las instituciones que estructuran la sociedad. Tener capacidad de decisión nos permite tener la capacidad de elegir y ser protagonistas de las transformaciones. Así, el derecho de la autonomía personal se construye como un derecho habilitante y fundamental para el ejercicio de otros derechos y libertades. La ausencia de este derecho en nuestra nueva Constitución resultaría súper problemática, especialmente para muchos grupos de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos o subordinados, quienes están en mayor riesgo de que no se respete su autonomía. Si no consagramos este derecho, no podremos asegurar que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo o que las personas con dependencia puedan tomar sus propias decisiones. El derecho a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad es fundamental para avanzar
avanzar en la igualdad y la participación efectiva de niños, niñas y jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas de las disidencias sexuales, dependencia. Tiene la palabra el convencional Matías Orellana. Señor secretario, saludar a la mesa directiva, a todos y todas las colegas convencionales. Me referiré al artículo 20 sobre expropiación. Aquella palabra que sabemos que genera incertidumbre y temor por sí misma y sobre la cual como convención queremos hacernos cargo, ya que se trata de una norma que viene a entregar precisamente certeza de forma previa a las reglas que deberá seguir el Estado al realizar expropiaciones, las que siempre tendrán un carácter excepcional. El artículo 20 propuesto en nuestro informe refiere justamente a la expropiación como un acto excepcional cuyo principio fundamental sobre el cual se fundamenta es la responsabilidad y el respeto por la ley. Con ello se busca entregar garantías a las personas expropiadas y nunca ir en desmedro de ellas. El inciso segundo establece que el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. No estamos caricaturizando, inventando, es un concepto que tiene un largo desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial en nuestro sistema jurídico y que se enarbola como una garantía de certeza social, política y jurídica. Creo que el concepto utilizado justo precio permitirá precisamente asegurar que el Estado pague el daño patrimonial efectivamente causado por la expropiación del bien, nada más ni nada menos. De igual manera, en el inciso tercero hemos resuelto que el pago se efectúe de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, con la finalidad de proteger a aquellos propietarios y propietarias de sus viviendas, para no generar una situación de vulneración de sus derechos ante el poder estatal. Del mismo modo, resulta fundamental que la persona expropiada siempre pueda reclamar ante tribunales el fundamento y modalidad de pago, porque precisamente esto justifica y garantiza su derecho. El inciso cuarto, por su parte, establece que cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada. Esto entregará las garantías necesarias para la legalidad del proceso, así como para dirigir acciones contra el Estado cuando se considere que el acto no se ajusta a derecho. La fundamentación en este sentido es un deber del Estado y una garantía para la persona expropiada. Por lo anterior, invito a aprobar los incisos segundo, tercero y cuarto precisamente para que sigamos creando certeza jurídica y no inventemos materias y ciertas frases que más caricaturizan lo que es la expropiación. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Jorge Abarca. Gracias, señor secretario. Para conceder los minutos al convencional Javier Fuchsloder. Muchas gracias. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Javier Fuchsloder. Señor secretario, el convencional Baranda me va a hacer sus minutos también. Bueno, le consultamos, señor Baranda, por la sesión de minutos. John, le cedo los minutos. Muy bien. Tiene la por 6 minutos, señor Fuchsloder. Muchas gracias, secretario. Saludar a los convencionales y a la mesa directiva. Me referiré a los artículos 20 y 21. En la convención, la visión y necesidad de cambio ha permitido establecer diálogos y la capacidad de sentarnos en una mesa a revisar aquellos puntos que pueden suscitar dudas, que no quedaron tan claros y que pueden contribuir al incremento de incertezas. Esta jornada votaremos las iniciativas que surgieron de este trabajo de escucha, revisión y corrección, y por lo mismo es que me quiero referir a estas dos normas que han estado en el ojo de la opinión pública y los medios. En primer lugar, la norma de expropiación. Como la mayoría ya sabe y como hemos defendido en más de una ocasión en el Pleno, es relevante para brindar tranquilidad y certeza sobre los derechos básicos adquiridos por la ciudadanía sobre la potestad expropiatoria del Estado. Con esto buscamos que las personas no se vean privadas de su propiedad de forma arbitraria y sin contar con los recursos necesarios para adquirir otro bien. El artículo 20 sin duda tuvo mejoras en comparación a la presentada en un inicio, ya que incorporamos a la base aprobada que el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado y que siempre el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión del bien material expropiado. Asimismo, la persona expropiada siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio, así como el monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Con esto se incluye el pago previo en el acto de expropiación, protegiendo a las personas ante acciones del Estado que expropia de forma regular para desarrollar diversos proyectos de utilidad pública e interés social, tales como obras públicas y viales, lo que en muchos casos afecta a los propietarios más vulnerables que ven comprometido su patrimonio. Además, la norma incluye un nuevo inciso que puntualiza que cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada.
por lo que llamo a aprobar estas relevantes garantías, especialmente la del pago previo, que, como lo he señalado en otras intervenciones, se encuentra regulado en nuestra tradición constitucional desde 1833 y en varias cartas fundamentales de otros países y en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, me quiero referir al artículo 21, la norma de propiedad indígena que se deberá votar luego de que terminemos de regular la expropiación. Quiero ser enfático en mi reconocimiento a la gran labor que han desarrollado los escaños reservados, donde pese a diversos desencuentros ha primado el diálogo y búsqueda de acuerdos con todos los integrantes de la comisión. Han sido capaces de recoger las inquietudes y presentar una nueva propuesta de articulado que brinda mayor armonía sobre un tema en el proceso constituyente. Entendemos que este tema para los escaños es de suma relevancia y también es importante para quienes representamos territorios como Arauco y Biobío. Reconocer el amplio esfuerzo y el gran trabajo que han desarrollado y en el que nos hicieron parte, invitándonos a realizar observaciones, escuchando y respondiendo nuestras dudas, lo que permitió abrir la vereda de los acuerdos y avanzar en una norma que establece 4 incisos, con lo más importante para sus comunidades, que plantea una vía institucional para comenzar a solucionar un conflicto de larga data y que brinda mayor claridad sobre esta área a todas y todos los chilenos, eliminando temores y prejuicios de la mayoría de los aquí presentes. Agradezco a los escaños esta propuesta y la capacidad de conjugar su lucha y el bien común en esta norma. Es por esta razón que realizo un llamado a aprobar esta iniciativa, que es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas cuando prima la escucha, las ganas de hacer las cosas bien, considerando al otro y no solo las perspectivas particulares e individualistas, dejando de lado el estar a la defensiva. Este es el camino que debemos seguir en el proceso constituyente, tanto para las normas que nos quedan como para lo que nos viene el 4 de septiembre. Necesitamos, hoy más que nunca, más escucha, ideas, empatía y, por sobre todo, menos miedo en la medida en que trabajamos para generar también certezas a quienes nos observan fuera de la convención. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra la convencional Lisette Vergara. Muchas gracias, secretario. Primero que todo, saludar a la y los convencionales, a la y los soberanos del Distrito 6 y, como siempre, a los técnicos que hacen que esto sea posible. Primero que todo, agradecer y celebrar esta última propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales, así como también hacer extensivo el reconocimiento a las convencionales de la Coordinadora Plurinacional que le integran, la Machi Lincolnao, así como Elsa Labraña, Giovanna Grandón y también María Rivera. Es importante este informe porque esto nos va a ayudar, o más bien con este, se cierra el ciclo de este primer bloque de derechos fundamentales, donde no podemos olvidar que el financiamiento es esencial, así como hace alusión en el artículo 4, que deja de manifiesto su progresividad, así como también queda mencionado en muchas indicaciones que sugiero revisar, ya que ahí se muestra una posibilidad para que efectivamente los derechos fundamentales y sociales que van a quedar consagrados en esta Constitución no sean meramente declarativos, sino que avancemos hacia la concreción de esto. Adicionalmente, hago alusión al artículo 1, que evidentemente es importante y llamo a aprobar porque es esencial, como bien se señala, para la dignidad y también para la democracia. Y por último, resaltar el artículo 21, el cual llamo a aprobar, y no por solidaridad, sino que llamo a aprobar en términos de justicia social, justicia histórica. Es por eso que hoy, compañeras y compañeros, tenemos la responsabilidad en nuestras manos, en sus conciencias, en sus corazones o en nuestra historia, sea cual sea. Ahí es donde tenemos que darle vuelta a lo que vamos a hacer con ese artículo que yo al menos lo encuentro fundamental. Nuevamente agradecer a la Comisión de Derechos Fundamentales y a aprobar en su mayoría los artículos. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Yanis Meneses. Secretario, entiendo la convencional Gloria Alvarado. ¿Me va a ceder sus minutos? Bien, le consultamos a la convencional Alvarado por la sesión de tiempo.
Sí, señor secretario, buenas tardes. Le cedo mis minutos a Yanis Meneses. Gracias. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Meneses. Gracias. Haré referencia a los artículos 1 y 4 de los derechos fundamentales y el financiamiento. Declarar que los derechos fundamentales son inalienables implica abrir paso a su desmercantilización. Esto es muy importante de entender. Un derecho fundamental tiene un titular, un objeto y un destinatario. Siendo este sistema el que debe operar sin condiciones ni elementos fuera del derecho, el titular no puede encontrar obstáculos al ejercicio pleno de sus derechos. En ningún lugar se está garantizando la facultad de hacer negocios con los derechos. Es muy distinto lo que se ha declarado. En adelante, es la cooperación lo que regulará a todo aquel que quiera intervenir en materia de derechos, incluyendo, por supuesto, los derechos sociales. Es necesario dejar de usar la necesidad humana para obtener beneficios económicos, enriquecerse, someter a la población e incluso chantajear políticamente los procesos democráticos de un pueblo. Todo Chile es testigo de cómo algunas entidades privadas que se han enriquecido gracias a las necesidades de la mayoría hoy están en campaña, invirtiendo millones de pesos, mintiendo, desprestigiando e incentivando el temor en la población. Es el caso de algunas ISAPRES y AFPs. Gracias a la relación con los derechos fundamentales, hoy son capaces de captar la atención de la población. Tienen un poder que reside en el vínculo que tienen con las necesidades humanas básicas. No hay duda, necesitaban una dictadura para alienar de esta forma los derechos humanos y fundamentales en nuestro país. Por otro lado, señalar que la interdependencia implica que los derechos no serán jerarquizables. Todos tendrán sus ámbitos de acción y que su ejercicio es interdependiente, es decir, que dependen unos de otros para su pleno ejercicio. El poder constituido debe comprender esto. Será sin duda un desafío, pero es lo justo si aspiramos a ser una sociedad democrática. Sobre el financiamiento de las prestaciones estatales, es fundamental que el artículo 4 sea aprobado. Esto es garantía de no tener una constitución meramente declarativa. Y lo repito, esto es garantía de no tener una constitución declarativa. Plantea un vínculo explícito entre el financiamiento a las prestaciones estatales y la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Es, por tanto, necesaria su aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Dayana González. Muy buenas tardes. Solo me quiero referir en esta oportunidad a un tema que ha sido largo, sobre tierra, territorio y elementos de la naturaleza indígena. Principalmente porque he sido parte de la comisión, fui parte de un largo debate, bien lo decía Javier Fuchslogen en algún momento. Para llegar a la propuesta que presentamos en este pleno hubo mucho diálogo. Esperamos aquí en conseguir esos 103 votos y dar una salida institucional, dar una respuesta a la infancia que habita el territorio mapuche. Me parece de suma importancia llamar y enfatizar en que la protección de la naturaleza y la restitución de tierras indígenas son dos elementos indisociables, puesto que existe evidencia y está altamente demostrado que son los pueblos quienes protegen los territorios. Para quienes estamos preocupados por la crisis climática, para quienes estamos preocupados por cuidar la protección de la naturaleza, este es un elemento que resulta fundamental. Inclusive así lo dice el PNUD en algún momento cuando habla de la importancia que tenemos con la restitución de las tierras para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Espero que aquí todos los colectivos podamos cumplir nuestra palabra empeñada en ciertas conversaciones y podamos devolverle a los pueblos, a la infancia, a las mujeres y niños que habitan el territorio indígena lo que tanto están esperando. Solo con eso vamos a alcanzar la paz, la justicia y la reparación. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Constanza Hube. Gracias, señor secretario. Se sigue consolidando la constitución indigenista, separatista y desigual. ¿Cómo se manifiesta en este informe? Se establece nuevamente un pluribeneficio a cierto grupo, esta vez en materia de propiedad. ¿Qué dice el artículo 21 del informe?
Nada más ni nada menos que el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Y no solo eso, sino que además esta propiedad goza de especial protección. Y no solo eso, sino que además la restitución constituirá un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. A ratos pareciera que a la gran mayoría de los convencionales constituyentes la palabra propiedad les genera una suerte de alergia o animadversión, salvo cuando se trata de la propiedad indígena, porque ahí pareciera que revive la importancia de proteger las facultades y atribuciones del dominio, llegando al punto de dotarla de especial protección. Ya se quisieran esta protección el 90% de los chilenos que sin duda quedan fuera de aquella. Las constituciones, junto con separar y limitar el poder y resguardar los derechos fundamentales, deben contener los puntos que unen a los países, no los que dividen. Y la propuesta de nueva constitución que se está construyendo por parte de la Convención, con más de 360 artículos aprobados, apunta a todo lo contrario. Toma todo lo que nos divide, todo lo que nos separa como chilenos, lo somete a discusión y votación y lo consagran a nivel constitucional. Un ejemplo paradigmático de aquello es la plurinacionalidad que esta convención pretende ahora esconder y que incluye la creación de autonomías territoriales indígenas dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, con tribunales indígenas, con autogobierno y libre determinación de los pueblos, hasta con cupos reservados en los consejos municipales. Si esto no es indigenista y separatista, no sé francamente qué es. Con estas normas está claro no solo que vamos camino a una constitución indigenista, separatista y desigual, sino que ya llegamos a aquella y se está consolidando producto de este tipo de normas. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el convencional Bernardo Fonten. Gracias. Bueno, un saludo a todos, a nuestro vicepresidente en especial. Me quiero referir al artículo 20 y al artículo 21. En el artículo 20 no dudo yo que haya un esfuerzo por intentar proteger a los ciudadanos, pero que no se logra. Una buena constitución debe, a mi juicio, entregar más poder a los ciudadanos y poner más límites y más obligaciones al Estado y a los políticos. Y en especial protegerlos del abuso de los políticos y del Estado. Y eso no lo logra plenamente el artículo 20 sobre la expropiación, porque si bien establece el pago previo, no establece el pago al contado. Y de hecho permite a las personas expropiadas recurrir a los tribunales y que los tribunales efectivamente se pronuncien sobre la modalidad de pago. Al referirse a la modalidad de pago no es otra cosa que el plazo de pago. Por tanto, una persona podría ser expropiada, se lo podría pagar en bonos del Estado, que no son efectivos en ese momento, sino muy en el tiempo, y igualmente ser expropiada y el Estado hacerse del bien. Segundo, establece este concepto de el precio justo. ¿Justo para quién? ¿Justo para los políticos que acordaron expropiar o justo para el expropiado? Entonces, de ninguna forma la persona se va a sentir protegida por eso. Y efectivamente nadie entiende por qué no poner el daño patrimonial. Hemos oído aquí algunos discursos que establecen que el precio justo es el daño patrimonial, es el valor de mercado, es lo que la persona perdió, es lo que le permitiría a esa persona recuperar la casa que perdió, por ejemplo, porque se la expropiaron, con una casa equivalente. Pero si es así, ¿por qué no escribieron entonces y aprobaron el precio como la indemnización como valor de mercado o como daño patrimonial? El no haberlo puesto sí genera un manto de duda e incertidumbre, porque al final solamente los que quieren expropiar sin pagar no ponen el valor de mercado como indemnización. Gracias. Tiene la palabra el convencional Eduardo Castillo. Para ceder mis minutos a la convencional Rosa Catrileo. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra convencional Rosa Catrileo, está por 4 minutos. Señor secretario, me iba a ceder sus minutos la convencional Malucha Pinto también. Le preguntamos a la convencional Malucha Pinto si es que cede también sus minutos a la convencional Rosa Catrileo. Con felicidad total cedo mis minutos a Rosa Catrileo. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 6 minutos, convencional Catrileo. Muchas gracias a mis compañeros convencionales Eduardo Castillo y Malucha Pinto por la sesión que me han hecho el día de hoy, que es tan importante para nosotros los miembros de pueblo originario y sobre todo para los mapuches. Mari con pulamien, mari con puché, mari con alcutulelu casquintulelu, love meu, warria meu, filpule, fachiantu traule payin tu fameu, puwinca inchin,
Petú huechulay tufachi sunmu. Huelú eleu melayayin. Hueu genlañayin. Tayin mapuche ñen meu. Hemos comparecido a este proceso como lo hicieran nuestros futaques cheyem, a los antiguos coyautún o parlamentos, que según el profesor Zavala eran el ritual que le permitía al gobernador entrante ratificar con la dirigencia mapuche la paz a través de acuerdos que generaban tranquilidad en la frontera. Hemos comparecido porque tenemos la oportunidad de llegar a acuerdos que busquen que los pueblos indígenas y el pueblo chileno se encuentren, dialoguen, se respeten y caminen juntos dentro de los márgenes de este país. Saludar a todo el Gualmapu, a las comunidades que nos están observando, atentas a que Chile, de una vez por todas, abra las puertas de solución al conflicto creado con la anexión de nuestro territorio al Estado, el año 1883, con la mal denominada pacificación de la Araucanía, donde Cornelio Saavedra, Gregorio Urrutia, Hernán Trizano nos avasallaron en una guerra no declarada, pero guerra al fin y al cabo, y que dio inicio al despojo, la usurpación de nuestra cultura y de nuestras tierras. Saludo también a los lamien, los mapuche que están aquí en Santiago, que no pierden la esperanza de volver a su tierra y que llegaron como consecuencia del mencionado despojo, obligados a migrar a esta ciudad desde la década del 40 en adelante. Convencionales activistas del rechazo, herederos de Urrutia, Trizano y Saavedra, herederos de un nacionalismo forzado que no construye, sino que destruye, tratan de instalar que las normas constitucionales que materializan los derechos indígenas son derechos preferentes o constituyen privilegios, obviando que son derechos humanos reconocidos desde hace décadas por el derecho internacional. ¡Cuánta ignorancia en sus posturas y palabras! Esto da cuenta del desconocimiento, del discurso de odio que la extrema derecha chilena está acostumbrada a esparcir para justificar su verdadera posición de conveniencia, la animadversión por nosotros, por lo popular, por lo diverso, el racismo implícito de sus discursos, de su negacionismo. Llamo a Chile a no creerle al grupo que ha usufructuado del sistema instalado por el dictador Augusto Pinochet. No escuchen a los verdaderos privilegiados, a aquellos que no quieren cambiar nada porque les acomoda, porque les sirve que estemos adormecidos y seamos serviles a sus intereses y que nada se resuelva. Es claro que negocian con el miedo. No sigan el juego mediático del rechazo que han instalado durante todo este proceso. Ya en lo verdaderamente importante respecto del informe, como mapuche, es mi deber referirme al artículo 21 que contiene el derecho al reconocimiento de las tierras y territorios y recursos de los pueblos indígenas, porque el pueblo mapuche nunca ha renunciado a sus tierras y territorio y nunca lo hará. El artículo 21 lo que hace es recoger el tratamiento que este derecho recibe en el ámbito internacional y también en otros países mucho más avanzados en esta materia que Chile. Esta norma contiene el reconocimiento del especial vínculo que los pueblos indígenas tienen con su territorio, el que no es otra cosa que aquel espacio material donde nos hemos desarrollado como culturas y como pueblos, donde encontramos nuestra espiritualidad, nuestra verdadera comunidad. No le tengan miedo a ese concepto. Su reconocimiento en ningún caso implica separación, sino todo lo contrario. Da cuenta del espacio en que hemos existido, en el que existimos y en el que seguiremos existiendo. Se declara también que las tierras y territorios indígenas requieren de una protección especial y que la propiedad de ella tiene ciertas características que buscan dar cuenta de la mirada indígena. La propiedad indígena es comunitaria o colectiva y lo que busca es resguardar el espacio en que se desarrolla nuestra vida comunitaria y nuestra relación con la naturaleza, de la cual somos un elemento más y respecto de la cual no podemos apropiarnos en el sentido de señor y dueño. En la mirada indígena no se separan los elementos. No existe una propiedad del agua o del subsuelo o del suelo. No se comprende esa división. Por ello, la propiedad indígena no implica tener un poder sobre esos elementos clasificados de bienes en la mirada del derecho civil estatal. En nuestra cultura, los ríos son libres, los bosques son vida, las piedras también son vida.
Esa mirada es la que se contempla al hablar de territorio. Llamo a aprobar en general este informe y dar la señal de que Chile y esta convención comienza a avanzar en la reparación de los despojos producidos por el Estado. De no aprobarse esta propuesta, la convención, los convencionales aquí presentes, perderán la oportunidad de comenzar a abrir los caminos de solución de un conflicto que todos los días crece y que justamente tuvo el inicio en la decisión del Estado de invadir nuestro territorio. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Marcela Cubillos. Secretario, me iba a ceder sus minutos el convencional Harry Jurgensen. Confirme la sesión de tiempo, convencional Jurgensen. Confirmado, señor secretario. Gracias. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Cubillos. Muchas gracias, señor secretario. No me voy a referir en particular al vehemente discurso anterior, porque asumo que la norma a la que hace referencia va a ser rechazada, porque la verdad que lo que hemos visto en las últimas semanas es una cierta vergüenza, al menos de los 2/3 de esta convención, a seguir aprobando normas de la agenda indigenista. Quizás si volviéramos a febrero, ni la plurinacionalidad la aprobarían, ya que hemos visto cómo la sacan incluso de los conductos oficiales de la convención o de las redes sociales. Me voy a referir al artículo 20, inciso 2 y 3. La protección constitucional de la propiedad es un aspecto fundamental en cualquier ordenamiento constitucional. Nada hay más fuerte en la condición humana que el derecho a hacerse dueño de aquello que se produce por el trabajo personal. Es evidente que las sociedades requieren, por razones de bien común o interés general, privar a una persona de todo o parte de su dominio sobre ciertos bienes, pero ello debe hacerse en los casos estrictamente indispensables y en la proporción mínimamente necesaria para satisfacer las necesidades comunes esenciales. Las normas sobre propiedad y expropiación que se proponen no satisfacen ese estándar porque no dan seguridad suficiente a la propiedad ni aseguran, en caso de expropiación, la carga de la privación de un bien se reparta de manera justa en el conjunto de la sociedad. Al respecto hay 2 objeciones que me parecen determinantes para rechazar las normas propuestas. Primero, que se excluya el pago al contado y que se señale solo la obligación del pago previo. Es obvio que el pago puede hacerse de muchas maneras. En la reforma agraria dicho pago se realizaba mediante títulos de crédito, conocidos como los bonos Cora, que no tenían reajustabilidad y cuya conversión a dinero efectivo se estipulaba en plazos que le hacían perder completamente su valor, transformando la expropiación en la práctica en una simple confiscación. Eso mismo es lo que nos proponen ahora, una expropiación en la que el Estado tiene solo la obligación de utilizar algún medio de pago en forma previa, pero no se le restringe al deber de hacerlo solo mediante un medio de pago específico, al contado, en moneda de curso legal. Y en segundo lugar, se reemplaza el concepto de que la indemnización debe resarcir el perjuicio patrimonial efectivamente causado por el deprecio justo, y se ha sostenido que ello es lo mismo que el precio de mercado, aludiendo al justo precio al que se refiere el Código Civil en normas relativas a la compraventa y más específicamente a la lesión enorme. Una vez más, esta convención, en la disyuntiva de dar seguridad o incerteza, elige lo segundo. Las instituciones del derecho civil regulan relaciones entre particulares. Cuando el Código Civil, regulando la compraventa entre particulares, habla de justo precio, se está resguardando un principio de justicia conmutativa. La Constitución, en cambio, al hablar de precio justo, abre la puerta a que se argumente implícitamente, como se ha hecho ya por varios convencionales, que en la expropiación rige el principio de justicia distributiva, pues consideran que se debe ponderar la necesidad social del bien. Vale decir que si se trata de un bien que se necesita mucho, sería justo pagar un precio menor al de mercado, o que, por ejemplo, si el bien ha generado determinadas rentas en el pasado, sería justo indemnizar en un monto inferior al precio de mercado. Esto conduce, derechamente, a una distribución inequitativa e injusta de la carga pública que debe soportar el propietario en una expropiación, y es, por lo tanto, una pérdida del valor que nuestra sociedad atribuye al producto del trabajo de cada persona. Por estas razones, votaré en contra de las normas aludidas. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Luciano Silva. Norma que consagra el aborto libre. O sea, hace sagrado el asesinato de un ser humano en gestación en el vientre de su madre. Me erizan los pelos, porque me recuerda a las antiguas ofrendas paganas de infantes que se hacían a los baales. Hoy llega con una remisión a la ley, pero de forma insuficiente y tramposa, ya que el legislador estará habilitado para regular este derecho. Pero lo que necesitamos es limitarlo.
Esta convención ha presentado normas con pésima redacción y es posible que estemos frente a otro de esos ejemplos, porque como queda redactado, es posible que la ley señale cómo se deben practicar los abortos, pero al negarse a limitarlo, una ley que le ponga límite de causales o temporalidad podría ser inconstitucional. Dicho sea de paso, esta es la única constitución del mundo que lo hace sagrado, o sea, según el campo semántico, bendecido, santificado, ungido, coronado, glorificado, sacramentado, confirmado. El aborto, sí, el aborto, de no creerlo. En fin, el caso es que proféticamente dije que sería la razón por la cual esta convención perdería el apoyo de la ciudadanía por ser una línea roja para millones de chilenos y nos pondría en una disyuntiva a varios convencionales cristianos que siempre colaboramos con el proceso. No me equivoqué. Respecto a la libertad de expresión, vuelve un inciso muy preocupante, tema muy relacionado al anterior, porque consagrado el aborto, yo y millones de chilenos no podremos expresar justamente lo que acabo de decir, porque como el aborto será sagrado, mis convicciones serán catalogadas de discurso de odio. Por el respeto a las creencias, la libertad de expresión y las libertades individuales, llamo a rechazar este inciso. Sobre el aborto ya consagrado, nada se puede hacer. Ya está consagrado. Tiene la palabra la convencional Lidia González. A pasar, compañeras y compañeros constituyentes y a toda la ciudadanía. Hoy votamos la segunda propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales sobre el bloque 1 y 2. Hoy podemos hacer historia al consagrar los derechos de la propiedad de los pueblos y naciones indígenas. Y también avanzamos en normas claves para todos, como la expropiación, la libertad ambulatoria y principios centrales como la limitación de derechos fundamentales. Tras mucha discusión, polémica, fake news, mentiras y dificultades, tenemos una norma que creemos que satisface, por un lado, el derecho internacional de los pueblos indígenas, específicamente el Convenio 169 de la OIT, ya reconocido desde el lunes como de rango constitucional y parte integrante del bloque de derechos, y las apreciaciones, aprehensiones y pensamientos de quienes acá legítimamente nos han hecho ver el momento político que vivimos. Por eso la propuesta del artículo 21 de propiedad indígena busca plasmar todo ello, nuestros legítimos derechos internacionalmente ya reconocidos y las distintas apreciaciones que la comunidad política chilena nos ha planteado. Así nos reconoce el derecho de las tierras, territorios y recursos, propone el concepto de especial protección y la obligación de realizar un catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de las tierras que deberá realizar el Estado, incluso en el marco en que el derecho internacional nos reconoce el derecho no solo de usar, sino que de controlar nuestros territorios y recursos. Esta norma reconoce el derecho de usar los recursos situados en ellos. En definitiva, es una norma buena, una norma de consenso. Este informe es un buen informe. Reconoce también los miedos legítimos de la población ante un cambio radical en el sistema económico y político, estableciendo las mismas reglas. Sí, las mismas reglas de la expropiación de la Constitución del 80. Sabemos que ellas obedecen. Tiene la palabra la convencional Jennifer Mella. Muchas gracias, señor secretario, para ceder mis minutos a la convencional Damaris Abarca. Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Damaris Abarca. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes, vicepresidentes, estimados y estimadas convencionales. Antes que todo, quisiera llamar a aprobar el inciso tercero del artículo 16 de esta segunda propuesta de norma, en la cual se le da un mandato expreso al legislador para regular el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ya incluidos en el borrador de la nueva Constitución. Por otra parte, abordaré el inciso segundo del artículo 17, relativo a educación sexual integral, y el inciso sexto del artículo 10, relativo a la detención de deudas alimentarias. Ambos elementos conforman aportes relevantes para el desarrollo. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Gracias. ¿Puedo continuar?
Ambos elementos conforman aportes relevantes para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y por lo tanto la inclusión de estos en las normas constitucionales tiene un valor inconmensurable para la plena satisfacción de sus derechos y las garantías de la infancia. El inciso sexto del artículo 10 propone una cláusula de excepción a la detención por deudas, haciendo hincapié en la excepción a las deudas de carácter alimentario. Chile, tierra de papitos corazón, donde un 84% de las pensiones alimenticias se encuentran impagas hasta 2020, momento en que gracias a los retiros explotó este tema en la opinión pública. Sin embargo, quiero ser muy clara, para miles de mujeres y madres y sobre todo para miles de niños y niñas, este problema supera la contingencia política. La importancia de elevarlo a rango constitucional es que una norma de tal relevancia no puede quedar al arbitrio del legislador de turno. Dejarlo consagrado en nuestro pacto social permite otorgar real certeza jurídica para niños, niñas y adolescentes de que este derecho se va a consagrar de manera permanente. Lo cierto es que ya sabemos muy bien que cuando un padre no paga la parte que corresponde de la manutención de un niño, niña y adolescente, éste sigue teniendo necesidades. El colegio tiene que seguir pagándose, la comida tiene que seguir llegando a la mesa, la luz, el agua y el gas tiene que seguir a su disposición. Cuando solo la madre se hace cargo de las necesidades de sus hijos e hijas, además de postergarse ella misma, se vulnera la calidad de vida del o la menor. El trabajo que desarrollamos para esta nueva Carta Magna debe asegurar la protección de ciertos grupos. Las mujeres, a través de la obligatoriedad social y el no reconocimiento del trabajo de cuidado, se ha visto muchas veces coartada en su desarrollo. Las infancias han quedado muchas veces en la cola de las prioridades legislativas y me parece que debemos agotar todas las instancias necesarias para asegurar la cobertura de sus derechos. En esa línea, otra norma que fomenta la protección de las infancias es la relativa a educación sexual integral, perfeccionada en su segundo inciso para la presentación de este informe. A pesar de las reticencias de los sectores más conservadores de esta convención, quiero insistir en la importancia de que niños y niñas reciban educación sexual integral desde la primera infancia. Y quiero ser muy clara a la hora de desmitificar una serie de cosas que se han planteado aquí de manera muy insolente desde ese mismo sector que se ha negado de manera histórica a cualquier forma de información, prevención o política pública relativa a sexualidad. Cuando hablamos de educación sexual integral, lo que decimos es no dar espacio al abuso de menores. Queremos entregarles las herramientas necesarias para que sepan reconocer cuando están siendo vulnerados o vulneradas, que tengan a su alcance la información necesaria para una anticoncepción adecuada cuando comiencen a experimentar desde el consentimiento su vida sexual. Se trata de establecer herramientas para procurar la protección y la plena información fundada en la evidencia científica. Hago un llamado en pensar en virtud de la salud pública de las infancias y, por cierto, despercudirse de los prejuicios. Ya consagramos a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Los invito a aprobar estos incisos para seguir avanzando por buen camino. Compañeras y compañeros, por ellos, por ellas, no demos ni un solo paso atrás. Muchas gracias. Tiene la palabra la convencional Adriana Cancino. Me va a ceder sus minutos el convencional Carlos Calvo. Bien, confirme la sesión. Convencional Carlos Calvo, por favor. Sí, secretario. Gracias. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Adriana Cancino. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes, presidenta, vicepresidente y queridas y queridos convencionales. Quisiera relevar del informe que votamos hoy la frase final del artículo 16, en materia de derechos sexuales y reproductivos. La frase dice: la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Esta expresión es reiterativa, pero contribuye a disipar varias de las falsedades esparcidas por la prensa. Tras la entrada en vigor de la nueva Carta Fundamental, se deberá dictar una ley de desarrollo constitucional, estableciendo la forma y condiciones en que se ejercerá el derecho a la interrupción del embarazo. No es cierto que con esta Constitución se permitirá los abortos hasta los 8 meses. La ley deberá establecer el plazo de semanas en que esta interrupción podrá llevarse a cabo considerando el desarrollo del embrión. En ningún caso puede realizarse una interrupción del embarazo cuando el embrión haya desarrollado su sistema nervioso. Esa discusión deberá ser abordada por el legislador tomando en cuenta el avance de la ciencia. Quisiera también subrayar la importancia del nuevo inciso segundo del artículo 20, en el que perentoriamente señala:
el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. La expresión justo precio tiene amplio desarrollo en la doctrina local, así como en el derecho constitucional, y tiene su origen en el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta hoy vigente por parte de la Constitución francesa de la Quinta República. Está tan aceptada internacionalmente que tanto la Constitución de los Estados Unidos de América, en su quinta enmienda, como la Constitución de la República de Cuba de 2019 la utilizan. La misma expresión está presente en la Ley Española del 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, que pese a su carácter preconstitucional continúa vigente en dicho país. Así se trata de una expresión tan universal que satisface los regímenes tan diversos como el liberalismo francés y el norteamericano, el socialismo cubano, el fascismo corporativista nacional católico español. La aprobación de los incisos propuestos del artículo 20 contribuirá a generar seguridad jurídica, incertidumbre en un tema tan sensible como el derecho de la propiedad y sus garantías fundamentales. Asimismo, contribuirá a despejar fantasmas, como la supuesta expropiación de los fondos de pensiones, un sinsentido tan grande como pretender expropiar fondos a cambio de pago de fondos idénticos al valor, casi tan ridículo como intercambiar un kilo de harina corriente por un kilo de harina corriente. Por estas razones, les invito a apoyar masivamente los artículos propuestos por esta comisión sobre los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la convencional Elisa Justinianovich. Sí, gracias, secretarios, por ceder mis minutos a la convencional Tiare Aguilera. Tiene la palabra la convencional Tiare Aguilera, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, Elisa, por cederme los minutos. Saludo a mis compañeros y a la mesa directiva. Quiero referirme en esta oportunidad al artículo 21 que se somete a votación de este Pleno sobre derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorio y recursos naturales, que les invito a aprobar. Reconocer este derecho permitirá empezar el camino no de la fragmentación, separación o separatismo, como se menciona reiterada y mañosamente en este Pleno, sino por el contrario, su aprobación permitirá allanar el camino hacia la reconciliación, la paz y la unión. Se trata del reconocimiento de la existencia de una vía posible de reparación y justicia, de la posibilidad de caminar juntos en nuestras diferencias hacia un Chile que no discrimine y repare sus deudas históricas. Podremos así, por la vía institucional, encontrar la manera de convivir juntos en este país habitado por diversos pueblos. El derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorio y recursos es un derecho íntimamente ligado al derecho a la libre determinación que resguarda y garantiza la existencia y permanencia en el futuro de los pueblos. El territorio constituye el elemento fundamental que define en parte la existencia, identidad y cultura de los pueblos. Resulta fundamental que este derecho se comprenda desde el entendimiento propio de los pueblos indígenas sobre su relación con la tierra y el territorio y no desde conceptos del derecho estatal. El reconocimiento de este derecho es fundamental para responder a las demandas indígenas y como una forma institucional y democrática para poner fin al incremento de conflictos relacionados con las tierras indígenas. Respecto a los instrumentos internacionales que reconocen este derecho, cabe hacer referencia al Convenio 169 y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La norma que hoy se vota se ha construido en estricta observancia de estos instrumentos en atención a la realidad chilena y a la diversidad de pueblos indígenas que habitan este país. El Convenio 169 regula esta materia en los artículos 13 a 16. Así, el artículo 13 establece el deber de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan o utilizan y en particular los aspectos colectivos de esta relación. El artículo 14 reconoce los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Respecto a este derecho, el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la ONU,
OIT, ha definido el alcance de esta materia señalando que los derechos de propiedad y posesión de que trata este artículo no solo se refiere a aquellas tierras sobre las cuales los pueblos indígenas tienen propiedad legal, sino también sobre aquellas de propiedad ancestral, aunque no tengan título de dominio sobre ellas, así como del deber de los estados de garantizar y proteger dicha propiedad. El artículo 15 se refiere a los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, los que junto con protegerse especialmente comprende el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Finalmente, el artículo 16 establece el principio de que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Sin embargo, cuando excepcionalmente el traslado de estos pueblos se considere necesario, solo deberán efectuarse con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa. La Declaración de las Naciones Unidas también se refiere en detalle a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, entre los artículos 25 al 28. El 25 reafirma el vínculo especial que tienen los pueblos indígenas con sus tierras. El 26 reconoce el derecho general de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos. El 27, por su parte, exige que los estados establezcan un proceso en cooperación con los pueblos indígenas para dirimir litigios sobre las tierras. De esta manera, la norma que hoy se presenta implica el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos en estricta observancia a los derechos reconocidos en tratados vigentes ratificados por Chile o sobre los cuales Chile ha adherido. No se trata de reconocimientos de privilegio ni de un invento de los escaños reservados presentes en esta convención. Los invito a aprobar el artículo 21. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Nicolás Núñez. Señor secretario, por su intermedio me voy a referir al informe específicamente a las indicaciones del informe y específicamente a las indicaciones de la derecha del informe. Que yo pensé que estaban hechas por unos think tanks de la derecha, que estaban hechos por análisis razonado y sapientes del mismo, pero en realidad me he dado cuenta de que son sobreabundantes y aparte de eso son impertinentes. Quiero invitar aquí a los convencionales a hacer un ejercicio que acabo de hacer y tomé muchas indicaciones de la derecha y simplemente las copié y las pegué en Google. Y adivinen qué me apareció. La Constitución de Pinochet, la Constitución del dictador. Lo que están haciendo en este momento es tomar y diseccionar la Constitución actual y traer la colación a esta convención, a este momento de debate, a este momento de deliberación y de votación. Eso no corresponde. Están parafraseando la Constitución de Pinochet y trayéndola acá a colación. Eso, señores y señoras, ha sido lo más vejatorio y miserable que se le puede hacer a esta Convención Constitucional. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Fernando Salinas. Convencional Fernando Salinas tiene la palabra. Señor secretario, para cederle mis minutos a Luis Jiménez. Tiene la palabra hasta por 4 minutos, convencional Luis Jiménez. Sí, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, me referiré al artículo primero, inciso primero, artículo quinto e indicación 46 y, por cierto, el artículo 21 con la indicación 174. Artículo primero, inciso primero. Señala, los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y luego que son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Permítame tener dudas sobre este inciso primero, especialmente con la frase inherentes a la persona humana. La redacción a mi juicio es equívoca, ya que daría a entender que los derechos fundamentales son solo los derechos de la persona natural y por tanto se contradeciría con el artículo 6, que se señala que los titulares, además de las personas naturales, son los pueblos y, ojo, la naturaleza. Además, me parece una referencia innecesaria a la inherencia de la persona humana, ya que sería una concepción naturalista o metafísica que por lo menos yo no comparto. No obstante, espero que en el debate se pueda responder estas dudas para decidir mi voto a favor o en contra. El artículo quinto, inciso 46 de Urrutia, que se refiere a la reserva legal de la limitación de los derechos fundamentales. Mientras el artículo quinto señala, solo en virtud de la Constitución y la ley, la indicación 46 de Urrutia habla de solo en virtud de la ley. La pregunta es, ¿solo el legislador o no va a poder limitar los derechos fundamentales? Y yo, por lo menos, votaré a favor del artículo quinto, el que propuesto por la Comisión, ya que para mí la correcta interpretación
es que este artículo 5 no excluye la colaboración del reglamento. Entiendo que la potestad reglamentaria de ejecución es simplemente un desarrollo de la ley, sin poder alterar la esencia de la misma. Por último, el artículo 21 y la indicación 174 de la Convencional Canto Arias. El artículo 21 señala los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos, mientras la indicación 174 señala se reconocen los derechos de propiedad sin distinción de raza, etnia y cultura. Fíjense, es una buena metodología comparar ambas propuestas normativas porque revela la concepción que hay detrás. Para ellos, la tierra y el territorio sería un bien de lucro, una propiedad privada común y silvestre, una propiedad privada que está solo para el enriquecimiento de los que son sus titulares. Para nosotros, en cambio, tierra y territorio no es un bien de lucro, y eso tiene que dejarse claro. Es un bien cultural, es un bien donde nosotros desarrollamos nuestras prácticas culturales, cosmovisionales, identidad, religión. Como han dicho mi abuelo, mi padre, sin la tierra, sin la pacha, los aymaras no somos aymaras. Los aymaras necesitamos el territorio, ahí están nuestros malcus, nuestras tallas, por eso es sagrado, es espiritual. Por lo tanto, cuando defendemos el artículo 21, en el fondo no estamos jugándonos un derecho más, no estamos jugando algo para enriquecernos. Lo que está en juego es pueblo aymara, los pueblos indígenas, vamos a seguir existiendo como pueblos. Negarnos el derecho al territorio es comprometer nuestra sobrevivencia cultural. Hace un tiempo había un libro de un jesuita, Juan van Kessel, y lo voy a parafrasear, decía, el holocausto del progreso. El progreso ha hecho que pueblo aymara haya migrado del campo a la ciudad, y eso ha implicado el despojo territorial. Lo que hace este artículo 21 es que la Constitución se comprometa a protegerlo. Y eso es lo que queremos. No queremos un privilegio, queremos que nuestra cultura siga sobreviviendo, nuestro pueblo siga sobreviviendo, y llamo a rechazar esa indicación y aprobar el 21. Tiene la palabra el convencional Manuel Osandón. Gracias, señor secretario. Agradezco el informe. Creo que tiene aspectos que son destacables. Disculpe, me va a hacer minuto Álvaro Jofré y Cristian Monquer. Tiene los minutos añadidos, señor Osandón. Puede continuar. Gracias. Bueno, en cuanto al artículo 20, creo que se ha tratado de hacer un esfuerzo. Valoro que ciertas personas han tratado de generar un diálogo, pero sigue siendo un artículo sumamente deficiente. Se acaba de decir por algunos convencionales que el justo precio es un término claro. Déjenme decirle que eso no es así, que existe jurisprudencia variable en cuanto a su interpretación. Y si hacemos una aplicación positiva del derecho, basta que una norma específica que pase por sobre el Código Civil regule el alcance de este término para que quede en letra muerta la justicia de este. Por lo tanto, creo que es importante, cuando uno regula ciertos aspectos legales, y eso al menos lo puedo ver en base a mi experiencia profesional, es que uno tiene que ver los potenciales riesgos futuros. Y en este caso es un término absolutamente permeable. Y es permeable actualmente, por lo tanto no entiendo cuál es la autofelicitación que nos tenemos que dar al respecto. Si bien no juzgo intenciones y creo que se ha tratado de hacer un esfuerzo. Por otra parte, no se establece el modo de pago. ¿Era tan difícil establecer que era con pago efectivo? Porque en base a la modalidad de pago, por ejemplo, actualmente se podría pagar en especies. A usted le podrían pagar con kilos de papas o otro tipo de cosas. Díganme que soy exagerado, pero esto es cierto. En normas constitucionales hay que ser riguroso.
Y si no se establece el modo de pago, estamos construyendo una casa sin techo. Seamos rigurosos. En ese sentido, si bien el ambiente de la comisión ha sido todo lo más lejano que puede ser al diálogo, ha sido un ambiente de una cocina espúrrea, sucia y oscura, controlado por las izquierdas duras, porque lamentablemente los sectores de la centroizquierda, fuera de la lista de la apruebo, han preferido pactar con las izquierdas más duras. Los llamo a coger ciertas indicaciones que van en el sentido correcto, especialmente la indicación 130, que establece en términos simples, claros y precisos lo que una norma de esta categoría requiere para dar tranquilidad a la ciudadanía. ¿Qué son? Valor de mercado o daño patrimonial efectivamente causado, pago en efectivo, señores, y de forma previa a la toma de posesión del bien. ¿Era tan difícil llegar a esos puntos? La verdad es que me cuesta entender cómo no se puede tener el suficientemente sentido común para establecer esos aspectos. De esta forma, señores, se evitarán las portadas del diario de las últimas noticias, se evitarán los matinales, porque si el pago es en efectivo, cualquier intento de expropiación de fondos de pensiones tendría que ser pagado inmediatamente por el valor exactamente equivalente, sin una modalidad de pago distinto y sin un plazo distinto. Por lo tanto, señores, más allá de los apellidos, los llamo a coger la indicación número 130. En otro aspecto, para ir cerrando, ayer se habló mucho de la libertad de prensa, de lo importante que era el rol que debían establecer los periodistas en cuanto a esto. Pero este informe, señores, tiene un adefesio grosero en el artículo 8, inciso 3, el cual vuelve a cometer el mismo error de la propuesta original, con un artículo contrario a todas las recomendaciones de la Relatoría sobre la libertad de expresión. Así que los llamo a coger este artículo y a ir más allá de los discursos rimbombantes a favor de la libertad de prensa y tomar medidas precisas, porque es importante resguardar el rol de los medios de comunicación y no limitarlo en el futuro en base a normas ambiguas que no perciben los riesgos potenciales del futuro. Pensemos que estas normas van a ser interpretadas por personas de carne y hueso, con ideas políticas, muchas veces con visiones que van más allá de la justicia, y tenemos que dejar muy bien delimitado el marco de acción de esa interpretación. Y lamentablemente aquí existen muchas normas tremendamente ambiguas que no tienen un trabajo jurídico bien hecho. Por favor, hagan suya las palabras del presidente Boric de generar una constitución para todos los chilenos, con justicia, con criterio jurídico, porque Chile nos está mirando, Chile nos exige más. ¡Viva Chile! Tiene la palabra la convencional Elsa Labraña. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeros. Un saludo a la mesa. Tania Madariaga me iba a ceder sus minutos. Bien, le preguntamos a la convencional Tania Madariaga que confirme la sesión de tiempo, por favor. Gracias. Tiene la palabra por 4 minutos, convencional Labraña. Muchas gracias. Hoy votaremos puntos esenciales que apuntan a la libertad de expresión. Me refiero al artículo 8. Libertad que no está garantizada y que ha sido altamente condicionada por la propiedad, la concentración del poder y de la riqueza. Votaremos mientras Francisca Sandoval lucha por su vida, mujer y madre, una persona que se entregó a abrazar las comunicaciones y fue baleada por registrar una de las tantas realidades de Chile, de nuestro Chile. Es por ello que el llamado a generar reales condiciones para que la libertad de expresión no sea perseguida ni mutilada. Los y las comunicadoras independientes y su trabajo han sido esenciales para que hoy estemos acá y votando los nuevos lineamientos de nuestra futura Constitución. Por todo lo anterior,
hacemos un llamado a aprobar las indicaciones 29, 30, 31, 32 y 33, que surgen de la iniciativa popular de norma llamada Polo Lillo, para promover y fortalecer los medios de comunicación popular y el pluralismo en la comunicación. Recordamos también que esta norma viene directamente del medio de comunicación de la señal 3 de La Victoria, medio en el cual se desempeñaba Francisca Sandoval. Aparte de eso, y en el mismo contexto y frente a esta situación, quiero recordar las palabras del presidente Allende, quien decía: el pueblo no debe dejarse arrastrar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Pero llevamos más de 51 años de humillación, con el saqueo de nuestra riqueza. Por eso me referiré también al artículo 20, que habla de expropiación, pero que no toca el gran tema que es la nacionalización y su importancia en este proceso histórico. Mucho se habla de derechos e instituciones que esta Constitución consagra, pero poco de cómo vamos a financiarlo. Para eso es importante conocer algunas cifras que los medios de comunicación ocultan, como por ejemplo, las ganancias que las exportaciones de cobre significan. Y estas son de alrededor de 35.000 millones al año, que equivalen al presupuesto total de los ministerios de Salud, Educación y Vivienda en su conjunto. Mismos temas que desencadenaron el descontento popular y que nos llevaron a cambiar la Constitución. Y mientras nosotros luchábamos en las calles por nuestros derechos, estas empresas privadas se llevaban anualmente esas cantidades sin pagar ni siquiera impuestos durante algunos años y sin aportar ni un cobre a nuestro país. Pero además, según los datos de la Sonami, el ingreso por las ventas de nuestros recursos, recordar que sí, que son nuestros recursos, no de ellos, por más que ellos tengan el 72% de la producción, dejando solo un 28% al Estado de Chile a través de Codelco. Esas ventas son de casi 65.000 millones aproximadamente, cifra muy cercana al presupuesto de todo el gasto público de la nación, que es de 72.000 millones para este año. Nacionalizar es un acto de amor y un compromiso con nosotros, con el futuro de nuestras generaciones. Nacionalizar es lo que nos demanda este proceso histórico. Requerimos esos recursos para poder financiar todo lo que estamos escribiendo en nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Estimadas y estimados convencionales, vamos a hacer el receso. Regresamos a las 15:30 horas y continúa la convencional Catherine Montalegre, luego el convencional Luis Barceló y en tercer lugar el convencional Alfredo Moreno. Regresamos a las 15:30. Gracias. Corresponde realizar un receso por almuerzo y de acuerdo a lo informado por la mesa de la Convención Constitucional retomamos la sesión 95 a las 15 horas con 30 minutos. Ya volvemos con la transmisión oficial. Continúe acompañándonos.